Hola, ¿qué tal mis amigos, hermanos en Cristo Jesús? El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Estamos en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Habíamos hecho una pequeña pausa por diferentes ocupaciones, pero aquí estamos pidiéndole al Señor que nos fortalezca, que este material sea de bendición para su vida. Habíamos en los videos pasados tocado el tema de que Romano lo podemos observar a través de cuatro secciones generales en las que tocamos diferentes puntos. Ya tocamos el primer punto en cuanto a la pecaminosidad de todos los hombres, de que todos los hombres son culpables delante de Dios, sean judíos o sean gentiles, no judíos, y todo el contexto de la iglesia a la cual Pablo le escribió la carta a los romanos. En el capítulo 2, cómo a través de Cristo Jesús y cómo el Señor crea una nueva familia multiétnica que está unida a la fe de Abraham, a la fe que se le prometió a Abraham de una nación que no podría ser numerada como las estrellas en los cielos o como la arena del mar. A esa misma fe de Abraham que nos describe, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, esa fe en la cual aún Abraham esperaba la ciudad hecha por mano de Dios que desciende de los cielos, la nueva Jerusalén que vemos en Apocalipsis. Esta fe de Abraham es la que hace verdaderamente hijos de Dios, y esta fe de Abraham es vinculada solamente a través de Cristo Jesús. Entonces en Cristo hay un nuevo pueblo, hay una nueva familia. Se cumple la promesa también en la que se le hizo a Abraham, en que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso lo incluye a usted, me incluye a mí, a todas las naciones de la tierra, no importa de qué etnia, de qué tribu, de qué lengua, de qué origen sea, todos somos vinculados a la fe de Abraham, y Abraham como padre espiritual de nosotros en ese sentido de paternidad de la misma fe. Venimos a ser hijos de Abraham, pero solo por medio de Cristo Jesús. Y si hijos de Abraham, entonces parte del pueblo de Dios, el Israel de Dios. No estamos hablando del Israel étnico ni político de estos tiempos, sino del Israel de Dios, el pueblo de Dios que es por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en el Salvador, en Jesús de Nazaret. Y el tercer punto, entonces viene la pregunta necesaria, bueno, entonces, ¿cómo se cumplen las promesas de Dios hechas a Israel? Las promesas que Dios le hizo a Israel, todo lo que el Señor habló con respecto a Israel, la restauración de Israel, las tribus de Israel, Israel como el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Dónde quedan esas promesas? Porque si ahora hay un nuevo pueblo y ese nuevo pueblo está conformado tanto por judíos como por no judíos, entonces ¿dónde quedan los judíos étnicos? Y es donde empieza la sección 3 a partir del capítulo 9 hasta el capítulo 11. Y en el video pasado vimos esa introducción de esta tercera sección, tocando diferentes citas bíblicas en las que nos muestra la promesa que Dios tenía de tratar con celos a Israel o de provocarlo a celos por causa de su infidelidad, por causa de su incredulidad, por causa de sus abominaciones, por causa de su idolatría, y en el cual el Señor despertaría a un nuevo pueblo para que le adorase, es decir, a usted y a mí, a los gentiles, que el Señor llamaría pueblo al que no era originalmente pueblo. Cómo a través de Cristo Jesús se cumplen estas promesas, pero aún hay un trato de Dios para con Israel. Y eso es lo que tratan básicamente los capítulos 9, 10 y 11. Y empieza en el capítulo 9, el versículo 1, precisamente con ese anhelo del apóstol Pablo desde su sentir étnico como israelita, como judío, como parte de la tribu de Benjamín, donde dice, porque desearía yo mismo, en el versículo 3, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿De quién están hablando? De los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Entonces aquí Pablo empieza a tocar precisamente este tema que nos interesa a todos, el trato de Dios para con Israel, pero también donde nos va a dejar ver la misericordia de Dios para con los gentiles, para con usted y para conmigo. Entonces vamos a verlo a través de estas presentaciones que siguen a continuación, estas diapositivas. Bien, mis hermanos, entonces continuando con nuestro estudio, esta diapositiva que ustedes ven en este momento en pantalla
es la última de nuestro último video. Puede ir y examinarlo completamente con cada una de las citas que tratamos. Ahora, tenemos este diagrama. Abraham, un hombre libre, como padre. Sara, como madre, una mujer libre. También está el rótulo heredero. Y el resultado, marcado con un chulito o una marquilla, un check, o una X. Entonces dice Eliezer, quien fue un siervo de Abraham, un empleado de Abraham, un esclavo de Abraham, por así decirlo, el mayordomo de Abraham, que no fue heredero al final. Él no era hijo de Abraham, tampoco era hijo de Sara, y el resultado es que no fue el heredero. Ismael sí fue hijo de Abraham, pero no fue hijo de la mujer libre, fue hijo de la esclava, de Agar, que era sierva de Sara. Eso tendríamos que profundizarlo un poquito más en otro estudio o en otro momento. El resultado es que tampoco fue el heredero, pero era un hijo de Abraham, un hijo en cuanto a la sangre. Pero la promesa se cumplió ¿en quién? En Isaac. La promesa del llamado de Dios, la promesa de ser pueblo de Dios, la promesa de esa fe heredada de Abraham. ¿Está en quién? En Isaac, hijo tanto de Abraham, un hombre libre, como de Sara, una mujer libre. Y el resultado es que él es el heredero. Y esto lo vamos a tener en cuenta en el momento en que vamos a ver el capítulo 9 del libro de Romanos. El sentir de Pablo por sus parientes es de salvación. Recordemos lo que dice el versículo 3 del capítulo 9. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Anatema también significa maldición. Desearía en mi humanidad estar separado si fuera para la salvación de todos mis hermanos, de todos los que son de mi sangre, de todos mis compatriotas judíos, israelitas. Miremos allí. Dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. No podemos desconocer el papel de Israel en la historia y en el papel de la redención que Dios estipuló para salvación a la humanidad. Y como ya lo hemos dicho aún desde la segunda sección, en Abraham se cumplen las promesas o la promesa que el Señor le hizo allí en Génesis, donde dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles. Pero aún dice que de su descendencia vendrían reyes y vendrían naciones. ¿Cuántos de nosotros, aún teniendo un rótulo de otra nacionalidad, podríamos incluso venir de los mismos patriarcas que después de la deportación, tanto a Babilonia como todo lo que pasó con los asirios, etcétera, 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 terminaron dispersos por todo el mundo? Y sí, bien es cierto que hay una nación en este momento constituida políticamente de característica mayoritaria judía, y que muchos de esos judíos efectivamente también son descendientes desde a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, de las tribus de Judá, de Benjamín y de los levitas que todavía habían allí. Y también entre la mezcla y mezcla, entre las diferentes culturas, las diferentes tribus, aún recordemos que en los tiempos de Jesús estaban los samaritanos, que ya había una mezcla entre judíos con otros grupos. Y todo esto hasta nuestros días. Pero en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, y este cumplimiento es la promesa en Cristo Jesús. Pero los judíos rechazaron a Jesús, como la mayoría todavía hoy siguen rechazando a Jesús como el Mesías. ¿Significa que perdió su importancia Israel? ¿Significa que Dios ya la desechó para siempre? ¿Significa que entonces los judíos que hoy están deben ser destruidos completamente y tener un sentido antisemita o anti-israelita? No es así, porque el mismo apóstol Pablo dice que ruega por la salvación de ellos. Y es lo que va a tratar allí en los capítulos 9 y 10, dando respuesta a esa pregunta de qué pasa entonces con las promesas hechas a Israel, al pueblo judío físico. Por no entender esto que pasa entre los capítulos 9 y 11, hay dos posiciones, digamos que asimétricas u opuestas en cuanto a Israel. Está el grupo de aquellos creyentes de pronto un poquito ignorantes,
en la escritura que idolatran a Israel como si Israel fuera literalmente el pueblo santo de Dios, aunque no crean en Jesucristo. Y entonces todo lo que haga Israel está bien. Y entonces simplemente por ser judíos van a ser salvos. Y entonces simplemente por ser israelitas ya son una especie de pueblo especial y con una bendición y una unción especial que pueden hacer lo que quieran. Y está el otro grupo de cristianos con un corazón endurecido que tampoco entienden lo que Dios ha estado haciendo, lo que está haciendo y lo que aún hará con respecto a la nación de Israel y cómo en vez de ser orgullosos contra Israel deberían estar en humildad diciendo: Señor, gracias por a mí permitirme ser parte del buen olivo, por ser parte de Cristo Jesús. Porque la misma Biblia aquí en los capítulos va a declarar y mostrará que así como los israelitas, los judíos étnicos, fueron desarraigados, siendo pueblo natural de Dios, siendo las ramas naturales del pueblo de Dios, fueron desgajados, fueron quitados, fueron arrancados por causa de su incredulidad, por causa de su iniquidad, de sus pecados, de su idolatría. También nosotros, a pesar de ser injertados, teniendo el rótulo, por así decirlo, de cristiano, como cristiano en el pueblo de Dios, si fuéramos incrédulos, si también nos rebeláramos, si no perseveráramos en la fe del Señor, en la fe de Abraham, también seríamos desgajados, desarraigados. Pero ellos, siendo parte del olivo silvestre, dice la palabra, si no permanecen en incredulidad, si no permanecen en su rebeldía, y es una promesa que todavía está abierta al día de hoy, Jesucristo todavía no ha regresado, todavía las puertas del arca están abiertas y todavía la mano extendida de gracia de Dios está abierta para con los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces dice que volverían a ser injertados. La oración de Pablo es precisamente que ellos vengan al conocimiento verdadero del Evangelio, para que sean judíos verdaderamente, no solo judíos físicamente, sino judíos espiritualmente. Sabemos y entendemos que hay citas bíblicas donde dice que Dios puede levantar o hacer un hijo de Abraham de una piedra. Estas citas también ya las tocamos, donde también dice la escritura que no todo judío es verdaderamente judío, que las promesas hechas a Abraham se cumplen en los que perseveran en la fe de Abraham. Aún de los que salieron de Egipto con Moisés, muchos quedaron tirados en el desierto y murieron como paganos, como impíos, como hombres no salvos, por su dureza de corazón, por su rebeldía, por su idolatría, porque eran egipcios de corazón, aunque por fuera en cuanto a rótulo y en cuanto a herencia sanguínea fueran israelitas. Y esto lo vemos también en las cartas de Pablo, lo vemos a través de lo que el Señor le dice a los escribas y a los fariseos. Pero todavía hay un trato de Dios para con este pueblo. Entonces, la elección de Israel fue por soberanía de Dios. No es parte de Israel verdaderamente por cuestión de sangre, sino de fe y pacto. Dios cumplió siempre a Israel. En Cristo Israel sigue de pie. La promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob fue antes de la ley y recibida por fe. Dios mostró desde el principio que aún el no israelita, por fe y sujeción a la palabra, sería parte integral de Israel. Allí me comí una L, integra. Por parte integral de Israel, sería parte integral de Israel. Entonces, si podían ser parte integral de Israel por la fe, ¿cómo lo muestra el Señor? Recordemos, y aquí usted puede ver diferentes citas bíblicas que puede buscar y de pronto también trabajar en la iglesia con sus hermanos en el grupo de oración, de estudio bíblico. Entonces, en Josué capítulo 2, versículo 1 nos dice que Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, espionaje militar, y les dijo: vayan y exploren la tierra a Jericó. Ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. Entonces le fue dado este aviso al rey de Jericó. Entonces Rahab, usted continúa leyendo la historia, protegió a los espías de Israel y termina más adelante entre todo el desarrollo de la historia siendo parte del pueblo de Israel, siendo parte aún de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ella fue la que terminó casándose con Salmón, que es parte de los descendientes de Judá, y ella termina siendo la bisabuela del rey David, y ella fue vinculada por medio de la fe. Lo mismo si leemos el libro de Ruth, cuando usted mira que Ruth le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y ella se entrega completamente al Dios de Israel, deposita su fe en el Dios de Israel, a pesar de que en su sangre no venía como tal
la herencia de los hijos de Abraham, Isaac y de Jacob, pero es unida al pueblo de Israel y también es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede ver todas las citas que están aquí referenciadas precisamente donde nos muestra que a través de la fe se es vinculado al pueblo de Dios y cómo el Señor permitía que aún extranjeros llegaran a Israel a vincularse con Israel porque era el propósito primario de que Israel fuera luz para las naciones. Pero por su terqueza, su dureza de corazón, un pueblo duro de cerviz, como dice el Señor, pues no cumplieron su papel como estaban exhortados a hacerlo. Pero el Señor no cerró las puertas al que quisiera venir y sujetarse por la fe a su palabra, a su ley. No era que simplemente llegaran, entraran y pudieran hacer lo que quisieran en Israel, viviendo con sus paganidades, viviendo con su cultura, viviendo con sus formas, viviendo con... No, tenían que sujetarse a la ley del Señor y el Señor no les echaría afuera. El Señor les mostraría misericordia. En el capítulo 10 y 11 vemos la oración de Pablo por la salvación del Israel físico-étnico, la fidelidad de Dios a su promesa, el remanente de Israel y los gentiles como parte del pueblo de Dios. Veamos rápidamente unas citas aquí en Gálatas 6, del 14 al 16. Entonces nos dice el Señor: pero lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de Cristo nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de nada, ni la incircuncisión. En otras palabras, está hablando de los judíos por sangre y de los que somos no judíos de sangre, sino gentiles. En Cristo ya no vale, porque en Cristo es la fe que vincula y donde hay un corazón circuncidado. Esto también lo vimos en los videos anteriores, en los primeros videos. Sino la nueva criatura, el que es en la fe de Jesús. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Así que la iglesia es el Israel de Dios. Hoy en día el pueblo de Dios no es el pueblo judío étnico separado de Dios que también promueven iniquidades, que también promueven aberraciones. Mire todo lo que pasa en Tel Aviv en el mes de junio, igual que en las grandes naciones del mundo que promueven los principios de Sodoma, de Gomorra, etcétera. Ellos son igualmente inicuos y no están siendo contados como el Israel de Dios que habla aquí Gálatas. En cuanto a la herencia sanguínea, sí son los judíos y sí hay un trato de Dios aún para con ellos. Pero en cuanto a ser vivos espiritualmente, no lo son. Están muertos y no son pueblo de Dios, no son el Israel de Dios, sino los que han creído verdaderamente vinculados a la fe de Abraham, a la fe que es puesta en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no hay salvación para nadie y sin Cristo Jesús no se es pueblo de Dios, no se está sujeto al buen olivo. En Gálatas también capítulo 3 versículos 6 y 9 nos dice el Señor lo siguiente. Nos dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, aún antes de la ley. Sepan por lo tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Así que nuevamente somos hechos hijos de Abraham, usted que no es israelita, que no es judío, yo que soy colombiano, o cualquiera que pone su esperanza y fe en Jesucristo viene a ser hijo de Abraham. Al ser hijo de Abraham también es hijo de Isaac, también es hijo de Jacob, en quien fue depositada la promesa y en quien se cumplió todo lo que nos muestra el Antiguo Testamento hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Viene a ser también hijo de las 12 tribus de Israel. Venimos a estar vinculados a la fe de Abraham. Por lo tanto, somos el Israel de Dios, lo que decía allí Gálatas 6. Somos el pueblo de Dios, somos israelitas en cuanto a la fe, en cuanto a nuestro sentir espiritual. Y eso también debería poner en nosotros un sentido de humildad y de conciencia, de oración por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. No que su destrucción y como hablan muchos, el boicot. Dios ha hecho aún misericordia para con el mundo y ha permitido que Israel, así no sea mucha luz, dé pequeños destellos en los últimos tiempos. Han sido los primeros o los principales en cuanto a densidad per cápita y densidad poblacional, en cuanto a ganadores del Nobel, en cuanto a avance científico, médico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en medio de todo Dios ha permitido que se obre bien a través de Israel, aunque como ya hemos dicho, un pueblo duro de cerviz.
pero nuestro deseo para con ellos es que conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. El problema que tienen con los palestinos, con los islámicos, con todas las naciones que están alrededor, también está profetizado. Y también son ellos duros de corazón, son también de los mismos descendientes de Ismael. Y por Ismael no es contada la promesa de Dios, es contada por Isaac. Así que ellos también, los palestinos, los que son descendientes tanto de los amarios como de las mezclas con las otras tribus de Israel, como descendientes de egipcios, de árabes, etcétera, porque nunca existió como tal un estado o una nación llamada Palestina, nunca existió, y los descendientes de los filisteos desaparecieron hace siglos. Entonces ellos también serán vinculados a la fe de Abraham si ponen su esperanza en el Evangelio de Jesucristo. Y en el Evangelio de Jesús, entonces serán también pueblo de Dios, el Israel de Dios, hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a los no judíos, a los no descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y eso incluye a los ismaelitas, dijo de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente a Abraham. Entonces, en medio del rechazo del Israel étnico, Dios obra para bien y en su soberanía para la salvación de otros gentiles, es decir, de nosotros. Dios ha plantado un olivo, un gran pueblo, y este pueblo es la familia del pacto de Dios en Cristo. Por su gracia, los gentiles estamos en él, es decir, en este pueblo, pero aún hay esperanza para el Israel étnico, en el propósito y la fidelidad de Dios. Entonces, ¿cuándo será? ¿Cómo será? El Señor nos lo responde en Hechos capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Y de hecho esta respuesta sirve para aquellos que también de pronto con toda la morbosidad del fin del mundo, lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Colombia, en todos lados, empiezan con el ¿será que ya llega en un mes, llega en un año? ¿En qué fecha llega? Y la respuesta es la misma para ambas preguntas. ¿Qué pasa con el pueblo judío? ¿Cuándo será restaurado este Israel étnico? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les contestó, no les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Listo, ahí está la respuesta. El reino de Israel todavía no ha sido restaurado. Fue restaurada una nación política, pero no el reino de Israel. Desde los tiempos de la deportación a Babilonia, cuando se llevó también cautivo el reino del norte, el reino del sur, bueno, todo lo que pasó allí con los judíos antes de Cristo hasta nuestros tiempos, el reino no ha sido restaurado. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació, era diferentes provincias y el pueblo judío estaba allí en la provincia de Judea, y en Galilea y en Samaria, y estaban también mezclados con los samarios, y quien gobernaba o el reino que estaba en ese momento era el reino romano. Y hoy en día, una nación política en medio de todas estas naciones árabes que lo rodean y queriendo destruirla, pero que no lo van a lograr, igual porque es parte de la promesa del Señor, pero aún así no ha sido restaurada como reino. ¿Y quién es parte de este reino? La iglesia, porque la iglesia, ya vimos, es el Israel de Dios. Pero Pablo está también dando respuesta con respecto al Israel étnico, sus hermanos de sangre por los que él ora. Y los judíos que están aquí preguntándole a Jesús, porque son judíos, es decir, seguidores de Jesús, apóstoles de Jesús, le están preguntando, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Porque ellos son parte de ese Israel. Y dice, bueno, nosotros somos parte de esta nación, hay una promesa, pero ¿cuándo? Y miren que después el versículo 8, cuando Jesús le dice, no les corresponde a ustedes saber cuándo será restaurado el reino de Israel, cuándo el Señor obrará para con este Israel, no les corresponde a ustedes saberlo, pero ustedes recibirán poder del Espíritu Santo para que me sean testigos desde Jerusalén, el centro del pueblo judío, hasta Judea, Samaria. Miremoslo allí en el versículo 8, dice, desde Jerusalén, en toda Judea, en toda provincia donde están los judíos, en todo Israel, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos que cuando Israel fue dividido en dos reinos, la capital del reino del norte terminó siendo Samaria y la capital del reino del sur, donde estaban
la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y levitas, terminó siendo Jerusalén, aunque aún de los terrenos, de los territorios y de las zonas de Samaria y del Israel del norte tenían que ir a peregrinación y a cumplir lo mandado por la ley de Moisés a Jerusalén. Pero ahora, en estos tiempos, simplemente se llaman el pueblo judío en Israel. Y el Señor dijo, serán testigos hasta Samaria, hasta toda la longitud de lo que podría haber sido el territorio israelita, pero también hasta los confines de la tierra, en todo el reino romano. Y usted mira los viajes misioneros de Pablo y de todos los apóstoles, y fue cubriendo Asia, cubriendo Europa y parte de África. Entonces, el Señor deseaba y mostraba de antemano que la salvación estaba dispuesta para usted y para mí. No importa si nacimos como indígenas, no importa si nacimos de alguna etnia especial, no importa si nacimos bajo una religión específica, si nacimos en la India, si nacimos en una cultura mística o de lo que llaman hoy en día ancestral. El Señor nos invita a ser parte de su pueblo, del Israel de Dios, a tener la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ser llamados hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Israel es el Dios que nos llama, el Dios que nos ha mostrado misericordia en Cristo Jesús. Entonces, si miran aquí, he señalado también en rojo el buen olivo, porque Pablo nos quiere también decir algo aquí en el capítulo 11 de Romanos. Y en las gráficas incluí una serpiente de bronce que apunta a una promesa o a una figura profética que estuvo con Moisés y los israelitas en el desierto por causa del pecado de Israel y de muchos muertos que sucedieron ese día, pero que se salvaron viendo la serpiente en el desierto, se salvaron viendo esta serpiente que Dios le mandó a hacer a Moisés, la serpiente de bronce. Y aquí está superpuesta con la cruz, porque la serpiente de bronce es una forma figurada, una forma alegórica que apunta a la obra que Cristo haría en la cruz del Calvario, el buen olivo que es Cristo, y aquí la gráfica de la cruz y la resurrección de Cristo. Murió en la cruz del Calvario y todo el que mire al Señor será salvo, no tendrá muerte, tendrá vida eterna. El que pueda ver allí que en Jesús fue cumplida el perdón de pecados, fue cumplida la promesa de Dios y es cumplida la restauración con Dios, la justificación con Dios, los puntos que hemos estado tratando en Romanos, justicia, justificación, perdón de pecados, todo el tema legal, pero resucitó entre los muertos al tercer día. Entonces, en Romanos capítulo 11, versículo 11, dice, pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron del todo, definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles, porque se empezó a promulgar y a expandir el evangelio más en todas las naciones. Y es la iglesia de Jesucristo, y conformada en su mayoría por gentiles, los que hemos dado a conocer al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y somos los cristianos los que hemos dado a conocer las misericordias del Señor y obrado en misiones alrededor de todo el mundo, cubriendo Europa, Asia, África y todas las naciones, procurando dar a conocer el mensaje de la cruz. Entonces dice aquí también en el versículo 12, al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos. ¿De provocar a celos a quién? A Israel, como ya habíamos comentado. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Hablo a ustedes, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de Israel étnico, y tú siendo olivo silvestre, es decir, usted y yo, como ya lo había comentado, ha sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, contra estas que fueron desgajadas, no te jactes, ten humildad. Y si te jactas, recuerda que no sujetas tú a la raíz, sino que la raíz te sujeta a ti.
Y dijo Jesús también allí en Juan 15, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, otra forma de ramas, y separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 19 aquí en Romanos 11, tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, así es, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará si desistes de la fe, si te apartas del Señor, si te apartas de la palabra, si abandonas la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es Cristo Jesús. Si abandonas el Evangelio, tampoco tendrás perdón. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, como los que cayeron también en el desierto cuando fueron picados por las serpientes ponzoñosas, venenosas, y murieron allí. Y todos los que murieron durante los 40 años de la rebeldía de Israel en el desierto y por causa de la incredulidad de Israel en el desierto, cayeron, entonces fueron cortados. Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y esta bondad es la misericordia de Dios en la que también perdona. El Señor también perdonó allí a todos los que se habían rebelado contra el Señor, es decir, contra aquellos que se arrepintieron y aceptaron que el Señor los estaba corrigiendo, y cuando fueron envenenados y Moisés hizo la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, la orden era sencilla. El que mire la serpiente allí puesta en la estaca, la serpiente de bronce, será salvo, quedará sano, no morirá. ¿Qué tenía que hacer el israelita que estaba allí, que había murmurado contra Moisés, contra Dios, que estaba en rebeldía? Agachar la cabeza, salir y decir, sí, Señor, perdóname, miro esa serpiente de bronce, es mi juicio, lo merezco. Ahora simplemente obra tú, te creo a ti. Sé que ahora solo con mirar esta serpiente tú me sanarás. No me estás pidiendo nada más. Si quizás el israelita queriendo ser religioso y queriendo hacer las cosas a su manera, no, yo no tengo que mirar ninguna serpiente, no tengo que hacerle caso a Moisés, es que Moisés se cree mucha cosa, yo voy a estar aquí en mi tienda y voy a orar a Dios y voy a ayunar porque yo sé que me va a sanar, moría. La orden era, salga y mire la serpiente que ha construido Moisés por orden de Dios y será salvo, será sano. Y esto es lo que debe hacer cada creyente al mirar la cruz de Cristo. En Cristo somos salvos y vinculados a la fe de Abraham, somos perdonados y somos contados dentro del pueblo de Dios. Versículo 23. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, como pueblo de Dios. Así que hasta aquí debemos entender que el Señor no desea que nos jactemos contra Israel, que entendamos que hemos sido vinculados a la promesa hecha por Dios a Abraham aún antes de la ley, y que antes de la ley ya estaba manifiesta la fe que tuvo Abraham, que tuvo Isaac, que tuvo Jacob, la obediencia que tuvieron ellos para con la palabra de Dios, y es esta fe en la que el cristiano y todo gentil es vinculado, y vinculado por medio y solamente por medio de Jesucristo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11, de los versículos 33 al 36. Y usted puede continuar y leer completamente tanto lo que dice Romanos 9, como lo que dice Romanos 10, como lo que dice Romanos 11 completamente, para entender que en Cristo está plenamente cumplidas las promesas hechas de Dios a Israel, y que ahora somos un solo pueblo multiétnico, vinculados a la fe de Abraham por medio de Cristo Jesús, pero que el Señor no ha desechado del todo a las ramas naturales que son el Israel étnico, que en este momento en sentido espiritual son un falso Israel, son sinagoga de Satanás,
no son el Israel de Dios, no son pueblo de Dios, pero que el Señor en su misericordia tiene aún un propósito con ellos en la redención que Él ha preparado para todas las naciones en Cristo Jesús, por causa del amor de Dios a las promesas que hizo Abraham, Isaac y Jacob. Es por eso que Israel no ha logrado ser destruido ni será destruido, esta nación étnica, porque aún antes de ser constituido como nación nuevamente en 1948, dispersos por el mundo, más de uno trató de aniquilarlos de la existencia de la tierra, de aniquilar a los judíos, y no lo lograron ni lo van a lograr, así como tampoco se puede exterminar a los islamistas, a los islámicos, a los musulmanes. No se puede, porque también son descendientes de Ismael y Dios también prometió que habría descendencia y que serían un pueblo fuerte en la tierra, aunque estaría todos contra él y él contra todos, que es lo que también vemos hoy en día. Pero todas las promesas para todas las naciones es ser vinculados a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, a la fe de Abraham, a la fe verdadera de Abraham, que es en Cristo Jesús. Y en esta fe, en esta promesa, en este llamado y esperanza, es para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las lenguas, sea un musulmán, sea cualquier tribu árabe, sea cualquier tribu indígena colombiana, sea cualquier tribu indígena latinoamericana, sea para los indígenas norteamericanos, sea para los europeos, sea para los descendientes de los ingleses, de los españoles, sea para los africanos, de Australia, de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, estarán delante del trono de Dios y del Cordero, alabando y exaltando al que merece la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y logramos entender completamente este plan? ¿Logramos entender completamente cómo es que el Señor ha estado orquestando todo, tanto con el Israel étnico desde los tiempos de Cristo hasta nuestros días? ¿Logramos entender plenamente lo que el Señor está haciendo hoy? Puede que no lo entendamos y Dios tiene una mente infinita y nosotros somos finitos. Por eso allí los versículos 33 y 30 al 36 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios, cuán insondeables son sus juicios. Así que descansemos en Él y oremos por el pueblo judío, oremos por los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, por aquellos que tienen el rótulo de judíos dentro de la nación de Israel, pero también por todos aquellos que son descendientes de los samarios y de la combinación con las otras culturas árabes de alrededor, incluyendo egipcios, de Irak, Afganistán, etcétera, y que muchos de ellos han tomado para nuestros días el término de gentilicio palestino. También orar por ellos, porque también la promesa de salvación es para ellos. Y solo en Jesucristo habrá verdadera y hay verdadera salvación y libertad y paz. Después continuaremos con el cuarto punto del estudio de la carta a los romanos. Que el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Gracia y paz. Puede dejar sus comentarios también y sus observaciones o recomendaciones. Que el Señor te bendiga.